El magistrado juez de familia de Murcia, don Fernando Ferrín Calamita, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a 2 años, 3 meses y 1 día de inhabilitación para empleo o cargo público por, dice la sentencia, haber retrasado de forma maliciosa la adopción de una menor que había sido solicitada por su compañera sentimental, la de la madre biológica. La condena aprecia el agravante de desprecio de la orientación sexual de la adoptante, que es lesbiana, e incluye una indemnización de 6.000 euros, así como el pago de las costas. Don Fernando Ferrín Calamita, buenas noches. Buenas noches. Don Javier Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Es su abogado. Sí, sí. Yo quiero preguntarle lo primero, ¿cómo le ha sentado esta sentencia? Bueno, lógicamente me ha sentado mal. Hombre, desgraciadamente me esperaba una sentencia condenatoria, pues desde el principio se prejuzgaba que iba a haber juicio, como si esa fuera la única salida a un proceso penal. Se prejuzgaba que iba a haber juicio y desgraciadamente pues tenía que haber condena, pues por la presión social de los medios de comunicación, del denominado lobby gay, tenía que haber condena. Me ha sorprendido que sea por retardo malicioso en la Administración de Justicia, porque el juez instructor abrió el juicio oral por delito de prevaricación continuado, de prevaricación dolosa, por dictar una resolución o 3 resoluciones injustas a sabiendas. Luego se barajó las acusaciones, también calificaron en el juicio al final como prevaricación culposa, y la sentencia sale por retardo malicioso. O sea que, no sé, una injusticia grave, porque vamos, además es una sentencia muy pobre técnicamente, de poca calidad jurídica, que emplea un vocabulario, pues no sé, por así decir, campechano, no sé, poco adecuado en términos jurídicos, como que mi intención era aburrir a la parte actora, a la adoptante, para que desistiera de la adopción, que si los papeles van de un lado a otro, o sea, un vocabulario pobre, no sé. También hay que tener en cuenta que paradójicamente es una sala de lo penal, pero ninguno de los 3 magistrados es especialista en el orden penal. O sea, uno es especialista en el orden contencioso administrativo, el otro es profesor de Derecho Civil, que ha entrado en la carrera judicial por el 4º turno, y el presidente de la sala, que fue anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia durante 10 años. Y por tanto, más que dedicado a dictar sentencias, dedicado a la política judicial. Ya. Bárbara Glorieta, por favor, ¿podríamos lanzar a nuestros espectadores la primera pregunta del cubómetro sobre el meollo de este asunto de la sentencia al juez Ferrín? Por supuesto, la primera pregunta que queremos formularles es si creen ustedes que la sentencia contra el juez Ferrín ha sido política. Ya saben ustedes que pueden opinar llamando al 905-447-805 si su respuesta es sí, o al 905-447-806 si opinan que no. Don Javier Pérez Roldán, ¿qué hay de político en la sentencia al juez Ferrín? De político, por desgracia, lo que no hay nada es de jurídico. Vamos a ver, de político hay todo. Hay todo por lo siguiente. Porque vienen a entender, bueno, en primer lugar, el primer día del juicio se demostró incluso que los que estaban juzgando es que técnicamente no eran aptos para juzgar. ¿Y por qué? Porque el mismo presidente, Julián Pérez Templado, llegó a preguntar a la secretaria que qué había que hacer primero, si admitir la prueba testifical o la documental. Es decir, entre comillas, el director del pleito no sabía ni por dónde iban los tiros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en las sentencias que se ve claramente no se cita ningún antecedente jurisprudencial, no se cita jurisprudencia, no se hace una valoración de la prueba testifical, que fue muy importante porque se demostró que hubo un informe pericial. Entendemos nosotros, vamos a presentar una querella sobre ese asunto, porque en la sala hay serias sospechas de que esto era una falsedad documental porque elaboraron el informe antes de ver a las mujeres y a la niña. Bien. Eso es muy importante porque la sentencia viene a condenar a mi cliente, al magistrado Ferrín Calamita, le viene a condenar por tener el expediente parado 6 meses porque ya tenía un informe que le permitía resolver. Pero es que ese informe se discutió en la sala que era nulo y quedó, yo creo, claramente probado que era nulo. Bueno, pues no hablan sobre ese tema, es decir, es que directamente van abocados a condenar y han buscado el procedimiento para condenar. Y
las pruebas que le eran incómodas. De hecho, la sentencia, bueno, pues este tipo de sentencias siempre te las piden muchos compañeros. Yo se la he mandado a muchos compañeros y todos me dicen, oye, pero ¿no se hizo prueba testifical? Y digo, sí, muy larga además, de 6 u 8 horas. Y dice, es que no se cita en ningún momento la prueba testifical. Es que en efecto que la prueba testifical desvirtuaba todos los documentos que había allí. Y yo nunca me he encontrado con un caso así. Don Fernando Ferrín, recibir esta sentencia a la vez, pocas horas antes de Nochebuena, por cierto, a la vez que la sentencia, el asunto del juez Tirado, del Consejo General del Poder Judicial, el juez del caso Mariluz, es doblemente chocante, ¿no? Sí, sí. Yo no me esperaba la notificación el día 23, pensé que quedaría para después de Reyes, pero bueno, en definitiva, bueno, no me ha alterado las Navidades tampoco, eso es lo que se pretendía. ¿Y la coincidencia en el tiempo con la resolución sobre el juez Tirado? Sí, eso es curioso, esa coincidencia es curiosa. Y sobre todo los apoyos que ha recibido el juez Tirado, que no sé cómo andará usted de apoyos. Sí, yo no pertenezco a ninguna asociación judicial. Parece que el 50% de los miembros de la carrera judicial no pertenece a ninguna asociación. Pero parece que hay que estar afiliado a una asociación para que a uno le protejan, por así decir, salgan en defensa de uno. Yo entiendo que hay que salir en defensa de un compañero, en definitiva, si se ve que es una injusticia lo que se está haciendo con él, o independientemente de su adscripción, de sus ideas políticas o lo que sea. Pero bueno, yo no sé, en el caso del juez Tirado, pues el Colegio de Abogados de Sevilla sacó una nota en defensa de él, me parece que una de las asociaciones también, y en cambio a mí, pues yo creo que es porque no estoy afiliado a ninguna asociación. Antes decía usted que esperaba una sentencia de algún modo condenatoria, no esperaba ser absuelto o no esperaba una sentencia en favor de sus tesis. ¿Por qué? Pues por la presión política, es decir, antes decía presión social, no, por la presión política, por las presiones ejercidas. Es decir, a mí el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia me llamó varias veces, ejerció presiones sobre mí, en este caso me vino a decir que me tomara el 27 de julio del 2007, me llamó en 3 ocasiones, pero la más grave, por así decir, el 27 de julio del 2007, que me tuvo hora y media al teléfono particular, me llamó a mi casa, que me tome unas largas vacaciones, en resumidas cuentas, que me tome unas largas vacaciones, que no vuelva, que ha causado un grave daño al sistema, que un católico no puede estar en un juego de familia, o sea, no sé, o sea, que las presiones han sido continuas para que me vaya. De hecho, si ha habido juicio, es porque yo no me he plegado a esas presiones. Si yo me hubiera comprometido a marchar, a mí se me ofreció un puesto, se me llegó a ofrecer, por así decir, un cobijo en la audiencia en el segundo plano, en el Palacio de Justicia. Si yo me hubiera comprometido a salir de Murcia, y pues se me llegó a pedir dinero. Si yo me hubiera comprometido a salir de Murcia o a pagar esa cantidad de dinero que se me exigió, no hubiera habido juicio, se hubiera archivado el caso. ¿Le pidió dinero la parte...? José Luis Mazón, el abogado de la acusación particular, en una conversación con el fiscal superior de la comunidad autónoma, le dijo, pues... ¿se podría arreglar esto si Ferrín se va de Murcia y me paga, no sé si dijo 10.000 o 12.000 euros? El fiscal superior se lo transmitió a Antonio Rentero, que era el procurador mío entonces, y que son amigos personales desde hace muchos años. López Bernal le dijo a Antonio Rentero, dile a Fernando que si se aviene a marcharse de Murcia y le paga 10 o 12.000 euros a Amazon, pues se archiva el caso, el asunto está engorroso. Claro, Antonio Rentero me lo transmitió a mí y está grabado. Lo que pasa es que la sala declaró impertinente esa prueba. A pesar de todo, ha sido un fracaso para la línea mantenida por el fiscal, que pedía 18 años de inhabilitación para usted. Sí. ¿No les parece? Ha sido un fracaso, pero porque el fiscal la acusación que sostenía era incompatible con el derecho. Es decir, él sostenía una prevaricación continuada, entendía que había 3 resoluciones claramente, manifiestamente injustas, por tanto prevaricadoras, y eran 3 resoluciones que en el juicio quedó muy claro que es que
esas resoluciones nunca pueden ser injustas. Y claro, es que la misma sala le da un revolcón en la sentencia, le viene a decir que, claro, que eso tenía una calificación más correcta como retardo malicioso que como prevaricación continuada. Pero es que además el fiscal, en el propio juicio, una vez que él termina, eleva el último trámite, se eleva a definitivas, pues las calificaciones que ha hecho uno, él elevó las suyas a definitivas, habló el abogado de la acusación particular, el abogado de la acusación particular hizo otra calificación diferente de los hechos, y el fiscal, ya fuera de su momento procesal, dice, bueno,